Y 1, 2 y empezó. Saludos, profesor. El día de hoy mis compañeros Eliezer Vargas, Gabriel del Rosario, Manuel Puga, Evelyn Zúñiga y mi persona Carlos Vargas vamos a presentar nuestro trabajo sobre centroides y momentos de inercia. Problema número 1. Bueno, en el primer problema, lo primero que hicimos fue identificar las figuras geométricas que se mostraban. Lo primero que yo hice fue identificar un cuadrado, luego un triángulo rectángulo y un rectángulo pequeño. Ahí con las fórmulas de área saqué el área de las tres figuras, pero como el triángulo, rectángulo y el rectángulo pequeño son huecos, se ponen negativas. También se sacó el momento de inercia respecto al eje X y el eje Y, como se muestra en el C los valores de cada uno, respectivamente. ¿Alguien quiere? Bueno, a mí en realidad o sea, prácticamente lo tengo igual, solamente que hay ciertos decimales como que me variaron, pero no es que mucho, pero el entero sí me dio igual, pues. Solamente como que ciertos decimales variaron. Nosotros para este problema tomamos el rectángulo total, no lo tomamos como por parte para no calcular la figura que estaba en gris, sino que tomamos un rectángulo total y luego restamos las otras partes, que también se podría hacer de otra manera, que podríamos dividir la figura que está en gris en dos, un rectángulo pequeño y un triángulo invertido, un medio triángulo invertido, pero para facilitar las cosas mejor tomamos un rectángulo total, incluyendo las dos áreas blancas, y luego restamos el triángulo inferior y el pequeño rectángulo de arriba, que se nos hizo más fácil hacerlo así. No, al principio yo dije, si corto un rectángulo aquí, corto un rectángulo allá, me salen dos triángulos, pero no voy a saber las medidas de esos dos triángulos y no me daba. Pero mejor que lo hicimos así porque solamente era cuestión de restar las otras dos figuras. Se ve a buscar la comida, hijo. Y Creo que puedo continuar con el 2 o algo más que decir aquí. Bueno, en este problema también yo tomé lo que sería el rectángulo completo. Obviamente se le restó, ya cuando iba a sacarlo del triángulo y lo del semicírculo, un cuarto de círculo, ya le resté esas partes. Sacamos el área, el centroide de cada una y el área por lo que vendría siendo X y el área por lo que vendría siendo Y. No sé, me dio lo mismo ahí. A ver. No estoy segura de, por lo menos yo lo hice y yo no estaba segura sobre ¿cómo se dice? La parte de momento de inercia porque el semestre pasado a mí me salían esos problemas mal. que nosotros en esta parte no nos complicamos haciendo el cálculo de cada parte, sino que prácticamente puse todas las ecuaciones en Excel y sombreé cada columna para que siguiera el mismo procedimiento, excepto las partes de área y centroides y cálculo de inercia individual por cada figura pequeña, porque esas partes sí eran muy complicados porque habría que cambiarlos por figura, entonces prefería esos ponerlos y ya con las demás celdas configuradas para que se calculara por sí mismo. Bueno, acá en mi caso yo utilicé, bueno, la única diferencia es que yo utilicé menos decimales. No me compliqué tanto utilizando tantos decimales, sino que usé dos. No ¿El sé, porque cuánto? siento que con dos es como que más exacto. El margen de error
sea, es como mínimo, usando dos decimales. No sé qué opinan los demás, pero en general Eh, sí tengo lo mismo. Yo también eh, utilicé dos decimales, así que creo que también es así como dices tú, que quedaría un resultado más exacto, dependiendo también, ajá, cómo lo vemos. yo creo que aquí Excel puso los decimales que habían en la columna, así que por eso algunos tienen 5 o 6 y otros solo tienen 2. Ok. O sea, yo por lo general trabajé todo con dos, pues. Porque para tener también por sí como un orden. Sí, pues. Entonces era parejito. Pero eso ya es cuestión como de medio estética, ¿no? Diría, ¿no? Yo, la verdad, no sabía cómo poner decimales porque una vez lo intenté y cuando ponía que eran solo dos decimales, en los dos decimales siempre me salía 0, 0, 0, 0. Así que yo lo dejé con la configuración de Excel que pusieron lo que quisiera. No, tenías que poner En- ahí arriba donde decía cortar los Hicimos el decimales. siguiente problema. sí, pero no explicamos la figura. En esta figura también hicimos lo Yo mismo, le que expliqué al, hicimos un Y tú rectángulo le, grande. tú sí, le yo le explicaste, Ah, ok, ok. expliqué al Ah, principio. ok, ok. Pueden pasar. Vale, continúa. se te fue la onda ahí. Ok, ¿este quién le tocó? Este le tocaba Eh, a Manuel, es- ajá. prácticamente hicimos lo mismo. Sacamos en centroide. Como la figura era simétrica, por decirlo así, y las coordenadas estaban justo en el centro, los centroides, las coordenadas eran 0, 0. Lo único que variaba eran las áreas. Eran dos rectángulos en la parte superior y en la parte inferior del mismo grosor y del mismo largo, Ujú. y una figura de una estructura de acero que era como una especie de viga y nos daba como su código, por decirlo así, que era S310 por 47.3, que ese ya tiene los centroides, los momentos de inercia, las longitudes y anchura en una tabla que creo que es la C9 del apéndice del libro de mecánica vectorial. Esa nos dice que el área de la estructura del centro era 90.3 por 10 a la 6 milímetros por, disculpa, el área era 6010 milímetros cuadrados y nos daba el momento de inercia, pero este no es el momento de inercia total de la figura, sino solo de la figura de la figura del Estructura. centro. Ajá. Nos daba el momento de inercia en X y Y, el cual había que después calcularlo con la figura, con la ecuación que era inercia igual a la ecuación de inercia por el área, por la distancia que había desde el centroide de la figura al centro el centroide total. Pero como era céntrica siempre iba a 0, así que prácticamente solo se multiplicaba y ya daba el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y, por decirlo así. Y en Y, como eran dos estructuras, arriba y abajo se multiplicaba por 2 para no complicarse. O sea, en realidad este problema me trae un poquito como de conflicto porque, o sea, de por sí, sí, el punto central, el eje central, eh, marca cero, ¿no? Pero era como que extraño poner todo lleno de cero. Sí, Entonces intenté como que hacerlo de otra forma, pero me volví, fue un 8 infinito, porque, que va, no. yo también pensaba que estaba mal porque daba puro cero. Sí, pero la clave de resolver este problema es usando la tabla del apéndice. Ajá, la tabla del apéndice. Sí, de igual manera el problema se simplificaba mucho cuando cogías como centro del problema, como punto de origen, donde estaba el centroide, porque como tenemos una figura simétrica, Exacto. sí, como dijimos, te iba a dar 0, 0, pero a la hora de la hora de verdad que simplificaba mucho el problema. Solo que, bueno, a la hora de poner tanto cero, sí, uno quedaba en duda, pues. O sea, el conflicto era el poco de ceros, pero en realidad el problema no estaba como tan difícil, por decirlo así, sino que No estaba tan era la parte. complicado, sino que Ajá. teníamos que tener conceptos claros y utilizar el apéndice. Siguiente problema, por favor. Bueno, en este problema 4 trabajamos con los ejes de referencia en el centro de la figura, dado que tenemos una figura simétrica
que se compone por 3 cuerpos, que vendría siendo este canal C250 por 22.8 y estas dos perfiles en L, llamados L76 por 76 por 6.4. Para resolver este problema, de igual manera utilizamos la tabla de Excel, donde poníamos el área de cada figura, donde el área de cada perfil L sería de 929 milímetros cuadrados, mientras que para el canal sería de 2890. Estos datos los vamos a encontrar en la tabla del libro Beer. Por ejemplo, aquí, esta sería la del canal, que sería esta de aquí, y encontramos el área, ya mencionada anteriormente, 2890 milímetros cuadrados. A eso adicional de otros valores que utilizamos más adelante, como por ejemplo vendría siendo este 21.2, que sería el centroide de esta figura, por el ángulo, y menos 16.1, que lo mostramos como negativo, dado que tenemos como nuestro eje Y. Así que viéndolo desde un punto de vista como lo tenemos aquí, estaría ubicado por debajo del eje X. Metiendo estos valores ya a nuestra hoja de cálculo en Excel, encontramos que nuestro centroide en X va a ser en 0, 0, dado que tenemos una figura simétrica, pero en Y sería en menos 1.5 milímetros por debajo del eje X. Ahora, para encontrar el momento de inercia centroidal, recurrimos a la fórmula, la cual nos dice que va a ser el momento de inercia de la figura en cuestión, más el área multiplicado por la distancia del centroide al cuadrado. Dado que tenemos dos figuras iguales, tendremos que nuestro momento de inercia centroidal en nuestra figura 1 y nuestra figura 2 será igual. De igual manera encontramos que el momento de inercia para esta figura será 0.512, que de igual manera encontramos en las tablas. Lo tenemos. Aquí lo tenemos, que será el momento de inercia. Y las multiplicamos y encontramos que el momento de inercia para los perfiles en L será el valor que tenemos aquí. Por otra parte, para el canal, de igual manera nos apoyamos con los datos de las tablas y encontramos el momento de inercia para esta figura, multiplicada por su área, por la distancia hacia el centroide, al cuadrado, y encontramos este valor. Ahora, para encontrar el momento de inercia centroidal total, sumamos todos los valores de momento de inercia que ya habíamos conseguido antes y encontramos que este será nuestro valor. Como se refleja aquí en el procedimiento realizado en nuestra hoja de cálculo. Ya con esto finalizamos la explicación del taller. Así que nos vemos, profesor. Hasta Chao. luego, profe. Bien.